Hola, amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, hoy, para hablar sobre el sistema mundo. ¿Por qué quiero hablar sobre el sistema mundo y las características que tiene el sistema en el que estamos hoy en día? Adentrados en la sociedad, todas las personas que están viendo este vídeo tienen facilidades para tener internet, poder ver cosas por internet, etcétera, y la vida no le va muy mal. Algunos pensamos que sí que nos va mal, pero mirando hacia otros sitios seguro que no es así. Hay una cosa que quería comentar. ¿Por qué hago este vídeo hoy, el del sistema mundo? Porque en España, que es mi país, yo no estoy viviendo en España, estoy viviendo en Bélgica, que quede claro, yo critico mucho la situación de España y su situación política en concreto, puesto que está claro que el que gobierna no es ninguno de los partidos, sino que es el poder económico. Pues bien, ha habido una hubo una entrevista ayer al principal, ex líder del partido de la oposición de España, que decía abiertamente que las élites económicas le habían hecho parar las ideas que tenía para el país, cosa que se ha dicho por activa y por pasiva en todos los foros que era algo de conspiranoicos. ¿Quién mueve el mundo? La economía. Lo voy a dejar ahí. No voy a decir que Bilderberg mueve el mundo, que es lo que yo creo realmente, porque si no tendría que hacer una explicación más en profundidad sobre Bilderberg, y eso ya se vio en un vídeo. Ya iremos más en profundidad con Bilderberg cuando haya noticias y novedades sobre el tema. Ahora quiero haceros una referencia hacia el sistema mundo y lo que se refiere este sistema mundo. Este sistema mundo y lo que os voy a decir está sacado de la página web elordenmundial.com y es muy interesante. Se publicó el 31 de diciembre de 2013, la Nochevieja del 2013, casi en el año 2014. Y se titula así: un sistema mundo dividido en centro y periferia. Como estáis viendo, esta es la zona de centro en azul redondeado y la zona marrón es la periferia o países que son más alejados de Occidente, de las ideas occidentales, menos capitalistas, entre comillas. Y ahora quiero deciros todo lo que vais a oír ahora para saber cómo funciona el mundo según la teoría del sistema mundo. Habrá gente que tendrá otras teorías y me gustaría que lo pusierais en los comentarios del vídeo. Dice así: ¿cuántas veces nos hemos sentado ante el televisor y hemos contemplado la desagradable visión del estómago de un niño afectado por kwashiorkor? Kwashiorkor es una enfermedad de los niños debido a la ausencia de nutrientes como las proteínas en la dieta. El nombre de kwashiorkor deriva de una de las lenguas kwa de la costa de Ghana, una de las zonas más afectadas por esta enfermedad en el mundo, y significa el que se desplaza, refiriéndose a la situación de los niños mayores que han sido amamantados y que abandonan la lactancia una vez ha nacido un nuevo hermano. Ese es el problema. Hay muchos problemas con esta enfermedad, pero vamos a seguir. Y hemos pensado, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan sucediendo estas cosas? La respuesta a esta pregunta es que vivimos en un sistema mundo. ¿Pero qué es un sistema mundo? Siguiendo siempre la teoría esbozada por Wallerstein en los años 70 del siglo pasado, vamos a ver quién es Immanuel Wallerstein. Aquí tenéis la foto de Immanuel Wallerstein. Nació en la ciudad de Nueva York el 28 de septiembre de 1930, aún está vivo, tiene 86 años, no ha muerto todavía, y es un sociólogo y científico social histórico estadounidense, principal teórico del análisis del sistema mundo. ¿Qué significa? Un sistema mundo es un tipo de sistema social actualmente el único existente a nivel planetario,
basado en la existencia de una única división del trabajo a escala mundial y al mismo tiempo de múltiples sistemas culturales que podrían ser equiparados a civilizaciones, países, etc. Así, el concepto de sistema-mundo, entendiendo este como una totalidad, constituye una unidad de análisis para comprender las relaciones internacionales actuales. Y en función de que el sistema-mundo disponga o no para su organización de un sistema político común, la geografía política actual distingue entre imperios mundo y economías mundo. Pero como cualquier persona sabe, la época de los grandes imperios, ya lo hemos visto en historia durante toda nuestra vida escolar, Roma, China o Egipto, ya ha pasado y el planeta se encuentra dividido en numerosos estados soberanos. Creo que la cifra se acerca o sobrepasa los 250 países ya. Así pues, creemos que debemos centrar nuestros esfuerzos en la comprensión de la otra variedad del sistema mundo, la economía mundo. Podemos afirmar sin riesgo a caer en el simplismo que economía mundo y capitalismo son hermanos gemelos, caras de la misma moneda, y por ello las claves del funcionamiento del capitalismo como sistema de organización socioeconómico nos darán las claves del funcionamiento de la economía mundo actual y por ende de cómo funciona en la actualidad el mundo en el que vivimos. Todo está manejado por economía. Que yo os diga aquí que yo estoy en desacuerdo con la sociedad no va a cambiar la sociedad. Es decir, podemos estar de acuerdo 1 o 2 millones de personas en que la sociedad no está llevando el rumbo correcto, pero jamás podremos cambiarla porque los poderes fácticos económicos son tan grandes que cualquier esbozo de revolución dentro de la sociedad del sistema mundo, es decir, de la economía mundo, quedaría en algo anecdótico. La característica esencial del sistema capitalista es la producción de bienes y servicios destinados a su compraventa en un mercado para obtener el máximo beneficio posible. Eso está claro. Los que me estáis viendo, la mayoría de vosotros trabajaréis para una empresa en la que os exigirán el máximo para ganar el máximo, no para repartir riqueza. Es decir, si una empresa gana 1 millón de euros un año, el siguiente año os van a pedir que ganéis por la empresa 1.100.000. En base a esto, la producción se aumentará constantemente en la medida en que puedan cosecharse beneficios, y los individuos o empresas en general inventarán paulatinamente nuevas fórmulas para maximizar dichos beneficios. Esto es lo que los marxistas denominan la acumulación incesante de capital. Ahora tengamos en cuenta un hecho indudable. La Tierra, el planeta en el que vivimos y al que explotamos para garantizar nuestro desarrollo y supervivencia, por supuesto, cuenta con unos recursos naturales determinados e ilimitados en muchos casos. Así pues, pensando en términos económicos, estos actores del mercado que buscan maximizar sus beneficios en la compra-venta de bienes y servicios lo hacen en una situación de escasez. ¿Y cuál es la consecuencia inevitable de este razonamiento? Que siempre llega un punto en que esta acumulación incesante de capital se convierte en un juego de suma cero. ¿Qué significa un juego de suma cero? Inevitablemente, para que unos actores del mercado puedan continuar enriqueciéndose, aquí estamos viendo una foto, un inciso vamos a hacer con todo lo que estamos comentando sobre el mundo hoy en día en repartición de riqueza, en reparto de riqueza. Estáis viendo la cantidad ingente de dinero que tiene ese porcentaje pequeño de población respecto a los demás. Pues bien, otros deben empobrecerse para que unos pocos se enriquezcan brutalmente, puesto que la matriz generadora, en última instancia, de este crecimiento, la Tierra,
ya no puede satisfacer de forma equitativa la demanda de recursos de todos sus demandantes. Así llegamos a otro de los pilares básicos del capitalismo, la necesidad de contar con una superestructura política que vele por la protección y correcto funcionamiento de la estructura económica, el mercado. Capitalismo. Necesidad de contar con una superestructura política para que vele por la protección y correcto funcionamiento de ese porcentaje pequeño de la población, de ese porcentaje muy pequeño de la población que se enriquece día sí, día también. No quiero alarmar, ni quiero hacer que salte una revolución, que estaría bien, ni quiero que odiéis a nadie. Es solo deciros cómo funciona el mundo hoy en día según mi punto de vista y las teorías que he estado viendo. Para mí esta es la teoría que mejor representa mi opinión dentro del mundo de hoy en día, llamado sistema mundo o economía mundo. Dicha superestructura política no es otra que los estados-nación, es decir, los países. Así pues, en base a la aproximación por analogía hecha previamente entre capitalismo y economía mundo, podemos afirmar que las unidades políticas básicas, los partidos políticos, que interactúan en el sistema mundo actual, son estados que velan por la supervivencia de las empresas, unidades económicas básicas de la economía, radicadas en su territorio, y de esta forma entran en el juego de la acumulación incesante de capital. Vamos a hacer una conclusión primera sobre esta parte del texto que hemos leído, un texto diamante, que digo yo, un texto del que se saca mucho jugo, muchas cosas y muchas verdades de lo que hay hoy en día, postrado en una silla en la tierra. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que el juego es fácil. Las empresas tienen el poder. Empresas, economía, empresas multinacionales. Quien más dinero tiene, más poder tiene. Los gobiernos están obligados, entre comillas, a hacer que esas empresas sobrevivan. Puedo poneros casos, por ejemplo, de los rescates bancarios en Europa, en España, en Italia, en Grecia, etc. Ha habido rescate bancario en los bancos, como bien dice la frase, pero no a las personas. Las personas son las que tienen que pagar una crisis que ha creado los bancos o alguien interesado en crear esa crisis para ganar más. Puede que la crisis fuera una crisis de recursos, que nos lo pusieron de una manera escondida para que nosotros creyéramos que era una coyuntura económica del momento. Expongamos teóricamente la afirmación del juego de acumulación incesante de capital. Siguiendo los planteamientos de Taylor y Flint, los estados-nación, los países, están insertos en una estructura geográfica dividida en tres escalas: escala local, asociada a la experiencia, escala nacional, asociada a la ideología, y escala global, asociada a la realidad. Interesante, ¿verdad? Estos tres puntos. La escala local se identifica con nuestra vida cotidiana, en la cual surge la necesidad de acumular capital para que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades fundamentales: alimento, vestimenta, trabajo. ¿Y dónde se realiza en última instancia esta acumulación? En la escala global. Es decir, en el mercado mundial de esta economía mundo en la que vivimos y en la que se determinan los valores que terminarán por imponerse en la vida cotidiana. De arriba a abajo, ¿os suena la pirámide? Lo que dicen los de arriba lo hacen los de abajo. Pero esta influencia del mercado global en las vidas de los ciudadanos, antes de llegar a ellos, atraviesa un filtro constituido por los estados-nación, los países,
que al pretender velar por el bienestar de sus ciudadanos, llevan a cabo una labor de reinterpretación de estas decisiones globales, presentándolas en términos de beneficio para los habitantes de su territorio. Es decir, tenemos que estar unidos contra la crisis bancaria, la crisis financiera que nos azota. Tenemos que poner de nuestra parte. Hay que trabajar más y cobrar menos para que salgamos colectivamente adelante. Eso ha sido muchas veces comentado, muchas veces repetido por políticos en mi país, en España. Seguro que en los comentarios podréis ponerme algún tipo de comentario que ha hecho algún gobernante en vuestro país. Puede ser. De esta forma, el Estado-Nación actúa como una escala intermedia en la pirámide. Una escala intermedia habla aquí esta teoría. Es decir, la élite existe. Bilderberg existe. En la pirámide, estamos viendo una pirámide. Vamos a ver la pirámide, podemos partirla en tres, como dice aquí, tres escalas. La escala global, la escala local, la experiencia. Nosotros estamos en la parte de abajo de la pirámide. En la mitad están los gobiernos y desde arriba ordenan a los gobiernos qué deben hacer. Y no solo a los gobiernos, sino a la estructura política general del país. Es lo que ha sucedido en España. Pedro Sánchez, ex líder socialista del Partido Socialista Obrero Español, salió ayer diciendo abiertamente que la élite había hecho que él estuviera fuera del Partido Socialista para que el propio PSOE le diera el gobierno al Partido Conservador en España, para seguir las políticas que estaba siguiendo durante los últimos años. Es que tiene todo el sentido del mundo. De esta forma, el Estado-Nación actúa con una escala intermedia que impide el choque entre dos polos opuestos, las comunidades locales que se rigen por el deseo de cubrir necesidades básicas y la economía mundo basada ante todo en la acumulación de capital, un deseo de acumulación que desdeña lo que se refiere a cubrir las necesidades de amplios sectores de la población. Claro, si no existiera ese gobierno intermedio, habría tanto choque entre la parte de arriba de la pirámide y la de abajo que no podría ser viable para esa élite crear este mundo para nosotros, presentándonos como beneficios que pudiéramos vivir cómodamente en nuestras casas. Así podemos ver que la interacción entre las tres escalas se produce en un único proceso asociado a la existencia de un único sistema, el sistema mundo capitalista. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Sabéis por qué creo que es verdad esta teoría? ¿Cuáles son los países que no son capitalistas? Estamos viendo algunos ejemplos. Estos países, estas banderas que estáis viendo, son de países que demonizan los medios de comunicación occidentales como que son el mal. Todo lo que lleve ismo es radical. Capitalismo, comunismo, marxismo, etc. Con lo cual, a nosotros solo nos ponen como malo el comunismo, porque estamos en la otra esfera. Centro, periferia y semiperiferia. Acabamos de ver que los estados-nación no son entes aislados de los que les rodea, sino que están en permanente contacto con sus semejantes. Esto nos lleva a la otra estructura fundamental presente en el sistema mundo, enunciada por Wallerstein y definida por Taylor y Flint, como estructura geográfica horizontal tripartita. Es un poco complicado, pero ahora lo explicamos. Antes hemos afirmado que la estructura económica no puede funcionar sin una superestructura que la proteja, y que ésta estaba formada por los estados-nación. Es decir, el capitalismo a nivel global no puede funcionar sin un sistema interestatal. Este conjunto de estados insertos en una única economía global capitalista pueden ser clasificados en tres grupos o zonas económicas en función del rol que ocupan en la división internacional del trabajo: centro, periferia y semiperiferia.
Los países del centro son aquellos que dominan el sistema mundo a nivel político y económico, y en ellos los niveles de eficiencia en la producción agroindustrial, y de acumulación de capital son los más altos. De esta forma, los estados del centro están especializados en la producción de bienes fabricados mediante altos niveles de tecnología y mecanización, y que debido precisamente a esto tienen un mayor precio en los mercados internacionales. Está todo pensado. Europa Occidental, Estados Unidos y Japón son las zonas económicas consideradas centrales, la que mueven el mundo, o el cotarro, que se dice vulgarmente. En el otro extremo del sistema mundo se sitúan los países periféricos. Estos están caracterizados por tener un sistema de producción menos sofisticado y mecanizado que los países del centro, y por lo tanto su producción basada fundamentalmente en la exportación de materias primas y productos agrícolas está menos valorada en los mercados internacionales. ¿Habéis visto algún documental sobre Camboya, etcétera? China, Camboya, donde hay fábricas, la gente trabajando 16 horas. Esto pertenece al mundo capitalista, todo. Buena parte de los estados de Asia, África y América Latina están incluidos en este grupo. Para los teóricos del sistema mundo, la relación que se establece entre ambos grupos es fundamentalmente de explotación del centro sobre la periferia. ¿Veis lo que os digo? Os voy a poner un caso. El caso de Amancio Ortega. Amancio Ortega es un magnate empresarial español, gallego, que realizó algunos movimientos extraños y ganó mucho dinero en poco tiempo. Ese cortoplacismo fue resultado de la explotación infantil y explotación de otro tipo de grupos desprotegidos en países como Camboya. Eso salió en un documental. Si lo encuentro voy a poneros la sugerencia en este vídeo y también el enlace en la descripción. Si encuentro el documental de Jordi Évole, español, en YouTube. Basan esta explotación en lo que ellos denominan intercambio desigual. Ellos denominan intercambio desigual, la élite. Este concepto gira en torno a la idea de que al tener un menor precio los productos periféricos en los mercados mundiales con respecto a los productos por el centro, cuando estos son intercambiados, la mayor parte de la plusvalía generada por los trabajadores de los estados periféricos, es decir, Asia, termina en manos de los grandes productores de los estados del centro, por ejemplo, Inditex y Amancio Ortega. Esto, unido al hecho de que los estados periféricos están gobernados en su mayoría por gobiernos títeres al servicio de las grandes multinacionales de los países ricos o del centro, que dan trabajo a buena parte de sus poblaciones, hace que la relación de explotación antes mencionada se estabilice y perpetúe. El miedo a perder lo que tienes, el miedo a perder lo que se tiene, es lo que hace que la explotación se estabilice y se perpetúe en el tiempo. Nosotros sabemos que se están explotando a personas en Asia. Seguimos comprando ropa de esa tienda y también trabajando en esas tiendas. ¿Cuál es el problema? El problema es que no podemos hacer nada para sobrevivir sin ese tipo de sociedad, porque la sociedad nos lo ha incluido así en nuestra vida. La pregunta lógica que todos nos haríamos en este punto sería: ¿cómo es posible que estos pueblos explotados no reclamen sus derechos y derriben a sus explotadores? Según Wallerstein, hay tres mecanismos fundamentales que permiten al sistema mundo gozar de una relativa estabilidad política: la concentración de la fuerza militar en las áreas céntricas, la difusión entre la población de los estados del centro de la convicción de que su propio bienestar depende de la supervivencia del sistema, es decir, el miedo a perder lo que tienes como tal, y finalmente la división de los explotados en un gran estrato interior y un estrato intermedio más pequeño. Este estrato intermedio es lo que se conoce como semiperiferia, cuya función principal es, pues, dividir a los explotados para que no hagan frente común a contra los privilegiados del centro del sistema mundo. Para ello, se le da un papel en la división
del trabajo que hace que las economías de estos estados estén basadas en sistemas de producción que mezclan componentes de las otras dos zonas económicas, periferia y semiperiferia, y que les permiten desempeñar al mismo tiempo un papel de explotado por el centro y explotador de la periferia. Ejemplos de estados semiperiféricos serían Brasil o Argentina. Dentro del esquema de intercambio comercial que se da entre centro y periferia, bienes de capital intensivo por materias primas y productos agrícolas, los países semiperiféricos intervienen en el mercado mundial, exportando al centro bienes procedentes de sectores deslocalizados, por ejemplo, la industria del automóvil, y al mismo tiempo vendiendo a las áreas periféricas productos semejantes a los del centro, pero con un menor nivel de capital intensivo. Una vez divididos los Estados miembros del sistema interestatal, en zonas económicas y señaladas las interacciones económicas que se dan entre ellos, ahora se impone la necesidad de averiguar cómo se relacionan estos estados a nivel político en el sistema mundo. Estas relaciones políticas se desarrollan en un marco de competencia permanente por aumentar el poder propio en un juego de suma cero, en un intento por conseguir las mejores condiciones para el desarrollo de las industrias y empresas nacionales. En este contexto, la guerra juega un papel fundamental, puesto que permite a los estados ascender posiciones en el sistema mundo, pasando por ejemplo de país semiperiférico a país central, para reestructurar las relaciones de poder entre centro y periferia, mediante la creación, por ejemplo, de clientelas, y finalmente reestructurar las relaciones de poder entre los países del centro, de tal forma que ninguno de ellos pueda dominar en solitario el conjunto del sistema mundo. Sin embargo, esto no siempre se ha conseguido y ha habido épocas en las que un Estado, evidentemente de los considerados céntricos, ha logrado asumir un papel de potencia hegemónica dentro del sistema mundo, por ejemplo Estados Unidos. Un Estado se convierte en hegemón cuando adquiere una ventaja competitiva frente a sus rivales en las tres áreas económicas principales: producción agroindustrial, comercio y finanzas. Esta superioridad económica permite al Estado hegemónico imponer en gran medida sus reglas y deseos en los terrenos político, económico, militar, diplomático y cultural. Espectacular. Esto ha ocurrido en los últimos siglos 3 veces y en todas ellas se han cumplido unos patrones que permiten establecer un ciclo hegemónico. Primeramente, un Estado adquiere ventaja competitiva en producción agroindustrial, luego en comercio y finalmente en el ámbito financiero. A continuación se vive un periodo relativamente corto de tiempo en el que el hegemón mantiene su posición de forma incontestable, entre 30 y 50 años, para después ir perdiendo su ventaja competitiva en el mismo orden en que la consiguió, lo que hace que paulatinamente su poder se resquebraje y termine siendo sustituido como potencia hegemónica por otro Estado, a no ser que se provoque una guerra para mantener ese status quo dentro del mundo. ¿Os suena la situación? Los tres casos históricos mencionados anteriormente son los de las provincias unidas entre 1625 y 1772, Reino Unido entre el 1815 y 1873 y Estados Unidos entre 1945 y 1967. En resumen y como conclusión, también lo vamos a sacar de aquí, de este genial aporte del ordenmundial.com. En nuestro mundo actual, la economía funciona como base, como fábrica. Es una economía mundo globalizada, en la que los estados ya no tienen el control absoluto de lo que ocurre dentro de sus territorios. Élite financiera, acordaos. Y que se ha estructurado en el terreno económico conforme a las reglas del capitalismo y en el terreno político-diplomático, en un sistema interestatal en el que el principal mecanismo de cambio es la guerra. Ojo,
es un sistema interestatal en el que el principal mecanismo de cambio es la guerra y en el que se han dado sucesivamente hegemonías de vida finita. Además, dentro de este sistema mundo, los estados se ven divididos en unas zonas económicas que se relacionan entre ellas conforme a un modelo de explotación. Esta es, en última instancia, el diagnóstico pertinente de esas barrigas hinchadas y esas caras atravesadas por mil sufrimientos, que es la gente que lo está pasando mal en países del África Centro. Señores y señoras, vivimos en un mundo desigual y asqueroso, y lo voy a decir así, directamente. Es un sistema asqueroso de sociedad que hemos creado entre unos y otros. Todos tenemos culpa de esto. Y el ser humano, cuanto más dinero tiene, más quiere. Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco extenso, pero ha valido la pena, creo yo. Y ya sabéis, podéis participar en el canal suscribiéndoos, dándole al like o comentando en la descripción del vídeo, en los comentarios. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la siguiente. Hasta luego.